Una mañana soleada, los niños tuvieron que interrumpir el salto de comba y el molinete. Sintieron una ansiedad desconocida en los brazos de las nanas. Montaron en los landó negros, junto con decenas de baúles, cofres, sombrereras y centenas de bultos para ir a la estación y tomar el tren a Veracruz, donde toda la familia se embarcaría hacia Europa. Los 10 hijos, las nanas Edelmira, Delfina, Silveria y Vicenta, Pedro el chofer, Jacinto el valet de don Fernando, y doña Susana, se embarcaron rumbo a Nueva York. En Nueva York se instalaron en los dos últimos pisos de un edificio de fachada neorrenacentista en la Séptima Avenida y la calle 116. Las cuentas de los administradores eran definitivamente inquietantes, y don Fernando había muerto. Al principio habían sido las canas, muchas canas, luego la angustia por las rentas que no llegaban y la incertidumbre del regreso una vez más pospuesto. Más tarde, jaquecas y al final la influenza española. El primer paso para este triste retorno fue recuperar la Casa de México en Tacubaya. Esta había sido tomada desde agosto de 1914 como cuartel de los regimientos del Ejército del Noreste al mando del general Pablo González. La casa fue entregada formalmente por el general González, quien esperó en compañía de su Estado Mayor a la viuda de la llave y sus hijos en la entrada principal que daba a la calle de Gelati. La familia encontró todo en perfectas condiciones. Tiburcio y los otros choferes, junto con el resto del servicio que había quedado en México, habían cuidado todo como si de su vida se tratara, cobijado su mitología y la soledad de la casa de Tacubaya, a la que años después uno de los hermanos de la llave llamó el casi paraíso perdido. Todavía se guardaban los coches y carruajes, los landós y sedanes que coleccionó su padre y que tampoco fueron tocados por las divisiones del noreste al mando del general González. Los Fiats y los hispanos Suiza negros para ir a la ciudad, el Rolls, última adquisición de don Fernando antes de embarcarse rumbo al exilio, el Benz, que fue el primer coche que llegó a México en 1895, y varias berlinas, cupés y cabriolés. Fueron los días en que a la familia de la llave ya no le quedó más remedio que aprovechar la dignidad de su casa, lo espacioso de las 30 recámaras, lo original de la sala turca y el fumador chino, la elegancia de sus salones cubiertos de boiserie, donde colgaban tapicerías de Brabante entre consolas Luis XVI y espejos enmarcados en hoja de oro, y la funcionalidad del teatro utilizada para los conciertos, en cuyo escenario se veían dos pianos de cola completa, colocados uno frente a otro, en uno de los cuales había tocado Paderewski en su única visita a México, y otros artistas más, como Sarasate y la Tetrazzini, fueron acompañados con algunos de esos magníficos instrumentos o representaciones de teatro familiares y la proyección de películas que sorprendían a los felices invitados. Justo recordó Macario con su Filipina blanca, abriendo las botellas de vino verdaderamente extraordinario de la cava de su padre, formado por cosechas únicas que ahora, antes de que se acabaran de pudrir, aprovechaban para atender, comme il faut, decía la tía María, a los huéspedes del hotel que solo por recomendación eran recibidos en casa de los de la llave. Podría parecer exagerado, pero se creía entonces que todas las generaciones de la llave que pasaran su vida en la residencia que hacía esquina en las calles de Niza y Paseo de la Reforma, hogar de Nicolás, su hija Sofía y sus nietos María Fernanda y Santiago, en la Casa Grande de Tacubaya, en la de Capuchinas o en otras más de mucho tiempo antes, fieles a las tradiciones de la familia y a las buenas costumbres, seguirían creyendo en Dios con la misma fe, unirían cuerpo y destino a los mismos nombres como lo habían hecho desde siempre, usando los mismos muebles, salvo los que la higiene y las comodidades obligaran a renovar,
y de no repetirse otro sobresalto histórico, como cuando después de la independencia se rompió el mayorazgo, auspiciado desde antes por las leyes de Indias, o como con la reforma agraria en los años 30 del siglo pasado, menguaron sus tierras del interior de la República. Esas generaciones de la llave darían el último suspiro tras sus rejas infranqueables en Niza y Reforma. Pasó el tiempo. Y un buen día apareció en el sótano un retrato sin marco, manchado de humedades, cagarrutas de mosca y con huellas de ratón. No menos vivo en el recuerdo persistieron los pequeños remos de madera azul que remontaban sin brusquedad las aguas del lago mandado cavar en uno de los extremos del jardín principal. No faltaban demasiados años para que los adultos en que se convirtieron esos niños ocuparan en la parte trasera del jardín la casa donde las nanas vivieron con los otros servidores. Ya no les había quedado a los de la llave más tierras que reclamar, casas que hipotecar, alhajas que vender, ganas de trabajar o esperanzas de que todo volvería a ser igual. El jardín fue fraccionado en varias manzanas y la casa grande aprovechada como hotel, después alquilada a una orden religiosa para un colegio y finalmente vendida a quién sabe quién. Sin embargo, con el paso del tiempo, la nueva casa se fue reduciendo poco a poco, así como se enjuta el cuerpo de un anciano. Miguel hizo entonces una propuesta que todos acogieron con entusiasmo: tapiar esos cuartos para siempre y no volver a pensar en ellos. Santiago gozaba la música por encima de todo. Santiago descubrió que a través de la música podría permitirse sentir, sin que ello significara la vergüenza de ser tildado de impresionable. Y Santiago tenía que llorar a su padre, y lo lloró pleno, en triple forte en medio de cadencias, armonías y hasta disonancias. Para la familia de la llave, poseer un aguzado oído musical era un rasgo de identidad más evidente que una nariz aguileña y unos ojos grandes enmarcados por largas y tupidas pestañas negras. El pequeño Justo, capaz de soplar con tanta agilidad entre los dientes de un peine como si ejecutara en flautín el tercer movimiento del concierto para violín de Beethoven ante toda la maravillada familia en el teatro de la casa de Tacubaya. Pero más nervioso lo puso recordar que unos minutos antes se topó en el corredor con Alma la enfermera. Se arrepintió de no haberla invitado a pasar y platicar a gusto los dos. Cómo se parecía su cuerpo a la fabulosa silueta de Ninón Sevilla cuando la vio en el Teatro Lírico, o surgiendo esplendorosa en la pantalla cuando además descubrió que le gustaban las letras llenas de sentimiento de las canciones de Agustín Lara y la voz de Pedro Vargas que servían de fondo a las escenas de los besos y abrazos, o los ritmos desenfrenados de Toña la Negra, que daban el tono a las mil aventuras de la gran Ninón sin que eso significara traicionar momentáneamente abajo a Mozart. Cómo se movía Ninón de un lado para otro, fogosa, vital al ritmo de la rumba, sin que se desacomodaran un ápice las plumas y las frutas en su tocado, como un pequeño y maravilloso cesto de lo que veía cuando iba con María al mercado de San Juan, asegurado por un enorme moño de colores. Cómo corrían de un lado a otro los solanes de la cola de la falda a mitad de la cintura, dejando ver sus piernas largas y perfectas por las que despertaba en la madrugada sudando. Cuántas veces había pensado que aunque María Félix era única, la recordaba un poco fría, distante, y a Dolores del Río demasiado suave. Pensó que Esther Fernández tenía un aire de Delmira Sunana, aire de mujer bonita, digna. Se acordó de Ana Luisa Pelufo y de Columba Domínguez y se volvió a agitar. Pero ya no era lo mismo, y pensó que Greta Garbo no tenía nada que ver con esto. Ninón era perfecta, y Almita la enfermera, cómo se parecía a ella con su sonrisa burlona.
Ciudad de México, 8 de mayo de 1940. Elvira, querida, en cada carta que te escribo va siempre mi amor y mi recuerdo, y en algunas te he enviado mi tristeza. La vida en la casa sigue como tú la has conocido y te la platicamos por carta. Ya todos empezamos a estar un poco más achacosos. Acuérdate de que la casa se dividió desde que Felipe se murió a pesar de todas las operaciones que le hicieron en la vejiga y convenció a varios de nosotros de que los doctores no sirven para nada, en dos bandos. Los que creen curar sus dolencias con homeopatía y los que recurren al doctor al primer síntoma. Sigo en Roma, Inés. Esta mañana, al cruzar el Tíber, vi la ciudad despidiendo el verano en un esplendor indescriptible como tantos que pasamos juntos. ¿Tengo derecho a pensar siempre en ti? ¿Por qué me he atribuido el derecho de que siempre seas la parte central de todos mis sueños? Siempre inspirado en tu presencia, he aprendido a pensar y hacer otras cosas después de que te dejé de ver. No cabe duda de que nuestra vulnerabilidad es la que ha creado la religión, la filosofía, el arte. Para mí, sin duda, estas dos últimas han sido un refugio. El único paraíso, el verdadero, es el que se fue. El tiempo, Inés, el tiempo. Nuestras vidas son solo arcillas que el tiempo esculpe. Se almacenarán en algún lado los recuerdos, como cuando tú amanecías pegada a mi carne, aunque luego separáramos nuestras caras y nuestros ojos se quedaran unidos, mientras la mata de tu pelo dorado se convertía en las paredes de un túnel que no tenía fin. Sé que solo así podré estar nuevamente cerca de ti, símbolo, paradigma mío de bienaventuranza. Por mucho tiempo he creído, de nuevo te lo digo, que el único, el verdadero paraíso es el perdido. ¿Podré volver a tenerlo? Te he querido encontrar en la felicidad, pero al fin de esta parte del camino te he encontrado solo en mi sufrimiento. Inés, además las personas felices no tienen historia, y tú y yo tenemos una que ha sido nuestra vida misma. Santiago. Cuando yo me casé no conocí a tu padre. No conocí a tu padre, y solo con el tiempo aprendí a quererlo. Así era antes. No escogí nada. Todo me fue dado sin pedirlo o rechazarlo, y así ha transcurrido mi vida. Mi amor para siempre, Susana, tu madre. Volvió a oír melodías olvidadas o apenas recordadas, como una que muchos años antes tocaba un trío de guitarras desde el radio de transistores que oía Margarito mientras regaba los rosales blancos de la reja que daba Paseo de la Reforma. En el ventarrón que se levantaba, justo vio aparecer, como si de un carrusel en movimiento se tratara, las figuras de muchos de los seres que habían pasado por su vida. Respiró profundamente. Pensó que solo recordando podría acomodar todas las cosas y a todos los suyos, y así luego podría olvidar.